Les habla María Luisa Cárdenas Muñoz, docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, y los acompañaré en la moderación de la sesión del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles al profesor Alejandro Bejarano Gómez, quien es psicólogo y estudiante de doctorado en psicología de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Grupo de Investigación Psicología, Ciencia y Tecnología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y del Grupo de Investigación en Estudios de Desarrollo Sociomoral de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es director de la Revista Iberoamericana de Psicología y docente de la asignatura Métodos Cualitativos en Psicología de la Universidad Nacional y miembro del Latino Recovery Colectivo de la Universidad de Yale de Estados Unidos. El profesor Alejandro nos acompañará en esta sesión con el tema de las narrativas de profesionales de la salud de ambientes hospitalarios en tiempos de pandemia, un estudio de teoría fundamentada. Profesor Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa y a partir de este momento la audiencia y el micrófono son suyos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa, a la profe María Fernanda Lara, a todas las personas que están detrás de este programa tan interesante. El agradecimiento por la invitación y a todas las personas que están en este momento conectadas, pues muchas gracias también por su asistencia. Bueno, lo que quiero hacer hoy es como mostrarles un poquito algunos avances en torno a una investigación en curso que se está desarrollando en este momento en colaboración con otras personas que ya les contaré en un momento de quién se trata exactamente. Y lo que quiero es como mostrar un poquito algunos avances. También quiero hablar como un poquito de metodología cualitativa, que es un poco el lugar desde donde se sitúa este proyecto. Y un poco también acerca de la pertinencia de los estudios cualitativos digamos, en las disciplinas asociadas a las ciencias de la salud y específicamente asociado al tema que estamos viviendo en este momento de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Entonces voy a mostrar como varias cosas, como, digamos, asumo que hay una variedad en el auditorio, pues voy a ir explicando también algunas cositas como metodológicas que me interesa que queden claras para antes de llegar a hablar propiamente y formalmente de esta propuesta, y luego sí formalmente les cuento algunos, pues el planteamiento y algunos de los resultados parciales que tenemos hasta el momento. Esta investigación la estoy liderando yo, esta específicamente que les voy a presentar yo, pero como les voy a indicar en un momento, realmente esto hace parte de digamos, de un conjunto de varias líneas de investigación que se han generado en este momento, pues asociadas al fenómeno que estamos viviendo. Específicamente lo que les voy a presentar hoy es algo que estamos trabajando en conjunto con una investigadora de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es a partir de un vínculo, digamos, que hemos venido trabajando con el grupo de investigación de psicología, ciencia y tecnología de la Iberoamericana, con el que yo trabajo, y con este grupo o con el programa para la recuperación y la salud comunitaria de la Universidad de Yale, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale. Como digo, es una investigación en curso, está abierta para participaciones y, bueno, todas sus preguntas con mucho gusto serán bienvenidas. Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación. Listo. Como les contaba, pues esto que les voy a contar hoy específicamente es como una línea particular de un proyecto un poco más grande que estamos desarrollando en este momento en alianza con varias instituciones. El título del proyecto en general es el que ustedes han visto ya, Narrativas de Profesionales de la Salud de Ambientes Hospitalarios en Tiempos de Pandemia, un estudio de teoría fundamentada. Y bueno, quizá ahora algunas personas ya un poco familiarizadas con lo que es la teoría fundamentada, igual lo voy a mostrar un poquito más adelante. La teoría fundamentada es un tipo de diseño cualitativo, tiene bastantes, digamos, controversias, yo no voy a entrar en ellas hoy, pero acá pues vamos a asumir que es un diseño o una forma de investigar desde el punto de vista cualitativo.
derivado de este gran proyecto hay dos líneas. Hay una primera línea que explora todo el tema de, digamos, repercusiones, por decirlo así, sobre la calidad de vida que está trayendo este fenómeno, tanto en profesionales como en cuidadores de niños con y sin discapacidad. Este es un proyecto que estamos desarrollando con el INS, con el Instituto Nacional de Salud, y está la investigadora Ángela María Polanco liderándolo. Yo participo también ahí, pero digamos que un poco más a distancia. Y el otro proyecto es este que ustedes encuentran señalado en color naranja en la segunda diapositiva, perdón, la segunda línea, que se titula Influencia de la conciencia de muerte en la interacción con pacientes con COVID-19. Ustedes verán y seguramente dirán ese título un poco raro, ¿por qué la muerte? Bueno, ya les voy a explicar un poco cuál es la razón de por qué queremos explorar específicamente este tema de la conciencia de la muerte y en qué, digamos, a qué se remonta. Esto es lo que vamos a hacer específicamente con la profesora Graciela. Voy a hacer acá como un salto porque quisiera como generar un contexto un poco teórico antes de entrar a la propuesta formalmente. Me interesaba como que ustedes tuvieran esta información para lo que voy a desarrollar después, pero acá les voy a pedir, digamos, disculpas porque voy a pegar un salto como muy grande para volver a este mismo punto más adelante. Una primera pregunta que me interesa plantear acá es ¿por qué es pertinente la investigación cualitativa en salud? ¿Sí? No es un secreto para nadie que para muchas personas la investigación cualitativa, digamos, voy a utilizar una expresión metafórica que suelo usar en mis clases y es como el patito feo dentro de las ciencias, ¿no? Muchas veces se le descarta porque se considera que la investigación cualitativa no aporta mayor cosa, digamos, está muy alejada del ideal de ciencia tradicional, positivista, si se quiere, que ha sido un poco más imperante. Pero lo que uno puede encontrar es que en los últimos años, y en especial desde la década de los 60 y los 70, la investigación cualitativa ha venido robusteciendo muchos problemas, por decirlo así, y afrontando muchos problemas que tenía, pero también ha ido generando unos desarrollos bien importantes. Épocas como esta que estamos viviendo, y digamos la época en general, el último tiempo que estamos viviendo ha mostrado cierta pertinencia de la investigación cualitativa cuando se trata de abordar ciertos fenómenos. Yo personalmente no creo mucho, no soy tan partidario de las dicotomías, digamos, tan marcadas. Yo pienso que pues las posibilidades de diálogo a veces entre la investigación cualitativa y cuantitativa son mucho más de las que a veces se piensan. Y pienso que un poco la tendencia también de la investigación, es un poco la idea que trato de vender a veces a mis estudiantes, es hacia, bueno, poder considerar múltiples metodologías, poder considerar qué puede ser más pertinente en un caso o en el otro, y en últimas, digamos, tomar una lección basada en la profundidad, en la rigurosidad, más que en cuestiones, digamos, de afectos personales, que diría yo, pensando en que si me gusta más lo cual y lo cuanti, etcétera. Y personalmente me gustan las dos cosas, creo en que cada una tiene su pertinencia y digamos, creo que eso es lo que quiero también mostrarles en esta presentación. ¿Por qué es pertinente la investigación cualitativa? Bueno, voy a tratar de traer varios ejemplos muy poco relacionados con lo que es esta investigación. Tenemos, por ejemplo, esta investigación es muy interesante, me gusta mucho, porque gracias a este estudio, que como ustedes se dan cuenta, analizó o exploró las implicaciones de la circuncisión en una población específica de Nueva Guinea. Este estudio especialmente se desarrolló también bajo teoría fundamentada. Me parece un estudio muy interesante que recomiendo mucho incluso también para quienes están en procesos de formación y quieren enterarse de cómo funciona la teoría fundamentada. Es un estudio muy interesante. No me voy a quedar ahí, pero digamos lo que exploró fue un problema de salud pública que se presenta, que estaba presentándose en Nueva Guinea con bastante fuerza y que tenía que ver con algunas creencias que tenía la población sobre el hecho de que la circuncisión era una especie de método para prevenir el contagio de VIH. ¿Sí? Obviamente esto pues no tiene sentido, pero eran prácticas que se venían desarrollando y digamos que cuando se trataban de implementar otro tipo de estrategias para impactar, digamos, al nivel de salud pública, pues estas estrategias no tenían mucha efectividad y no se sabía exactamente por qué. Luego, este producto, esta investigación que fue bastante larga, digamos, derivó en dos tesis doctorales, si no estoy mal,
Esta es una, pues un poco ayudó a identificar esa ese elemento, ayudó a que las estrategias de intervención se pudieran focalizar un poco más, digámoslo así, y también, digamos, contribuyó a saber exactamente cuáles eran las razones por las cuales se estaba dando el problema que se estaba dando. Este es un ejemplo interesante, les recomiendo a quienes estén interesados en explorar en esta línea esta investigación. No, creo que no se alcanza a ver muy bien, cometí el error ahí. Bueno, de fondo está la imagen de un señor que se llama Ian Waterman, o hay dos imágenes. Ian Waterman es un paciente con una neuropatía a partir de la cual, digamos, perdió la propiocepción del cuello para abajo. Es un paciente muy famoso en discusiones sobre ciencia cognitiva y sobre fenomenología del cuerpo, porque Ian Waterman perdió la propiocepción y perdió el tacto, ¿sí? Perdió también la capacidad de movimiento de ahí ligado a eso. Entonces, Ian Waterman quedó, digamos, relegado, por decirlo así, a pasar el resto de su vida en una cama, pero él mismo junto con su esposa empezaron como a explorar posibilidades de empezar a recuperar el movimiento, ya un movimiento no natural, sino un movimiento ahora racionalizado y un movimiento totalmente pensado. En una de las imágenes que están acá, igual creo que la presentación la podríamos compartir eventualmente. Una de las imágenes que no se ven, sale Ian Waterman caminando y uno puede ver en su marcha, que es una marcha muy, como muy estructurada, muy robótica, por decirlo así. Y fue el modo en el que logró, digamos que logró desarrollar Ian Waterman con el tiempo para poder volver a caminar. ¿Qué es lo interesante de este caso? Que después de que Jonathan Cole, que es un neurocientífico muy interesante que empezó a estudiar este caso, empezó a profundizar en cuál era el método, por decirlo así, que había desarrollado Ian Waterman, cuáles habían sido como las técnicas, cuál había sido ese paso a paso, empezó a sistematizar eso como un estudio derivado de un estudio cualitativo y posteriormente se empezó a generar planes de intervención para personas con neuropatías similares basadas en la experiencia de Ian Waterman, y en este momento el mismo Ian Waterman tiene prácticamente una escuela de rehabilitación para personas que tienen el mismo tipo de dificultad que él, y los resultados son bastante positivos, ¿sí? También creo yo un caso exitoso, por decirlo así, de cómo la investigación cualitativa, considerar un caso particular, puede derivar en unos avances bastante interesantes posteriormente. Y este último caso que me parece fascinante es el caso de Daniel Kirsch, que ustedes ven dos imágenes de él, una a la izquierda de una conferencia de TED que realizó en 2018, si no estoy mal, y a la derecha ven una imagen de él caminando. Hay algo raro en esas imágenes, seguramente ustedes lo habrán visto, y es que en la de la izquierda, Daniel Kirsch aparece con un bastón, pareciera que fuera una persona con discapacidad visual, y de hecho lo es. ¿Sí? Daniel Kirsch no ve, de nacimiento nació ciego, con discapacidad visual, pero desarrolló una técnica pues que le interesa mucho a los neurocientíficos en este momento, que es la de la ecolocación. Es un dispositivo de alguna manera, una técnica desarrollada por algunas especies para, sí, para moverse, que es básicamente transformar sonidos en imágenes. Entonces, Daniel Kirsch es impresionante porque él monta bicicleta siendo ciego, eh, no se estrella con obstáculos que hay en el espacio, e incluso hay unos estudios interesantes donde alcanza a discriminar algunas longitudes de onda, colores. Vamos a quedar en eso, pero el caso de Daniel Kirsch fue muy interesante, lo empezaron a explorar también, luego empezaron a encontrar otro señor que se llama Daniel Ruiz, también, perdón, Miguel Ruiz, también tenía un proceso similar, y a partir del estudio de esos casos se empiezan a generar metodologías un poco más, digamos, generalizables que empiezan a servir para otras personas. Y tenemos en este momento niños que nacen con discapacidad visual, pero que empiezan a ser entrenados desde muy temprano en ecolocación, y cuando llegan a 10, 12 años tienen una capacidad de movimiento autónoma pues bastante más desarrollada que el resto digamos, del promedio de los niños de su edad. Estos son algunos ejemplos iniciales, digamos, de la ciencia en general. ¿Qué más podemos decir sobre por qué es importante la investigación cualitativa? Es importante porque permite fomentar también procesos eh, permite fomentar procesos de creación colectiva, por ejemplo, en ambientes de salud, ¿sí? La investigación cualitativa, vamos a ver en un momento, tiene también esa aspiración de generar procesos colaborativos, de integración entre la población con los investigadores, por ejemplo.
busca la investigación cualitativa también reconocer esos saberes, esas representaciones simbólicas propias de los grupos, propias de las personas. No se puede descartar eso, eso se tiene que incorporar, y desde el punto de vista de la investigación cualitativa se ha asumido que eso es un elemento importante para poder construir alternativas de intervención situadas y contextualizadas y que consideren las particularidades de las poblaciones y de los participantes. Y hay una cita acá de Larry, de varios autores, pero entre ellos Larry Davidson, que es el líder del equipo de la Universidad de Yale, del programa para la recuperación y la salud comunitaria de la Universidad de Yale, donde dice literalmente esto: comprender, la investigación cualitativa sirve para comprender las experiencias subjetivas de salud y enfermedad de individuos y grupos. Y dice él, puede ser difícil acceder a estas cuestiones utilizando los enfoques puramente cuantitativos y más difícil todavía poderlos incorporar en las estrategias de intervención. Yo les invito a que conozcan este modelo, digamos, o esta articulación entre la investigación cualitativa y la investigación y las prácticas en salud, porque resulta ser bastante interesante. Voy a mostrar también a continuación algunas otras cosas que por ahí les pueden dar algunas pistas. Experiencias ya más puntuales en Colombia. Tenemos que se han venido desarrollando intervenciones con enfoque diferencial. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un caso. Digamos, es un protocolo para hacer intervención dirigida específicamente a población indígena, desarrollado en 2012, y es un protocolo desarrollado también a partir de iniciativas participativas y colaborativas. No es modelo o modelos de investigación acción participativa, donde se ha involucrado a la comunidad directamente, y producto de esto salen este tipo digamos, de herramientas que van a facilitar los procesos de intervención. ¿A qué le apuntan? A que la institucionalidad se adapte a las necesidades de la población, a que se reconozcan las prácticas propias de las comunidades, los saberes, a que se piensen nuevas formas de capacitar a las personas que trabajan o que trabajamos en ambientes de salud, ¿sí? Que esto es un tema súper importante y que va ligado también a esta investigación. Y también la cuestión de reconocer cómo los dispositivos culturales, cómo las tradiciones culturales pueden convertirse en un elemento que de alguna manera impulse los procesos de recuperación en las personas que están participando en el proceso de intervención. Tenemos otros ejemplos. Está este modelo también de rehabilitación basada en la comunidad de 2014, bastante interesante. Hay unos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud en este sentido. Es decir, tenemos rutas que se han ido generando, rutas formales que se han ido generando, producto también de ejercicios derivados de ejercicios participativos, cualitativos, que han derivado en esto. Tenemos el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, el PAPSIVI. Ya también ha sido piloteado, incluso dirigido específicamente a víctimas del conflicto armado, con unos resultados muy interesantes, y construido también desde su base a partir de procesos colaborativos. Tenemos, derivada del anterior, incluso, pues ha tenido tal impacto que otros países se han interesado en cómo se han desarrollado este tipo de procesos participativos y han buscado extrapolar, por decirlo así, o llevar esas iniciativas a otros países. Este es un ejemplo de eso en un diario, de una noticia publicada en un diario local. Esta es otra iniciativa que me parece muy interesante, desarrollada por esta entidad Heartland Alliance, de la mano con la organización Acople, y ellos están trabajando sobre formas de intervención basadas en los saberes de las comunidades, que retomen esos saberes y de alguna manera, muy importante para los psicólogos, yo soy psicólogo, nos invitan a pensar digamos, cómo los procedimientos tradicionales, cómo las rutas tradicionales de intervención, de alguna manera, cómo se acoplan a todas estas rutas de saberes ancestrales y demás. Voy a contar solo un ejemplo de una investigación en la que he tenido oportunidad de participar en un momento pasado, que tiene que ver con mujeres indígenas y afrodescendientes víctimas de violencia sexual que están en procesos de recuperación o de intervención. Y una de ellas, por ejemplo, cuando nosotros explorábamos en una entrevista a profundidad con ella, pues las percepciones un poco que tienen sobre el rol del psicólogo y sobre el impacto de la terapia psicológica sobre su vida, nos decía que esta persona decía: yo no voy al psicólogo porque a mí me ha ido muy mal, los psicólogos no me entienden, mejor dicho, hablaba pestes. Nosotros
indagábamos un poco, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue la vivencia? Después de un tiempo, la mujer, una mujer indígena nos dice que ella nunca va a poderle perdonar algo que un psicólogo le dijo. Ella, vamos, hacía parte de una comunidad donde tienen un ritual bastante interesante con la placenta. La placenta, cuando la madre tiene su hijo, la placenta se guarda, se siembra con un árbol pequeño, el árbol va creciendo y digamos que la placenta queda la raíz del árbol, y de alguna manera hay una relación muy simbólica ahí entre la madre y el hijo mediada por el árbol. Y es interesante, digamos, en la cosmogonía de la comunidad, pues si la madre quiere en algún punto saber cómo está su hijo, si el hijo no está presente y demás, pues se dirige al árbol, se comunica con el árbol, etc. ¿Cuál fue el punto? Por unos temas asociados a desplazamiento y demás, cuando la señora vuelve a casa, el árbol está cortado, el árbol no está. Y esto le genera una carga pues muy fuerte, un trauma muy fuerte, porque el árbol casi asume el mismo estatus del hijo. Entonces, cuando ella lleva este dolor o esta vivencia donde el psicólogo, pues el psicólogo quizá le dice, pero eso no es tan grave, o sea, es un árbol, puede haber muchos árboles más. Y ese elemento solamente ya genera, digamos, es el que desencadena toda esta percepción, por eso es tan negativa frente al psicólogo, frente a la intervención, y pienso yo, pues se encuentra como causa un desconocimiento también por parte del profesional de este tipo de iniciativas o de este tipo, digamos, de elementos que le invitan a uno a considerar esos saberes particulares a la hora de la intervención. Entonces, después de haber hecho este contexto, creo que ya ahora sí puedo pasarles a hablar un poquito más de esta propuesta de investigación. ¿Qué pretendemos con ella? Como decía hace un momento, el objetivo específico es describir las narrativas de profesionales de la salud, trabajadores de ambientes hospitalarios asociadas a la influencia de la conciencia de muerte en la interacción con pacientes con COVID-19. ¿Por qué nos interesa la conciencia de muerte? Ya les voy a decir por qué. Antes déjenme mostrarle otras cosas. El estudio es cualitativo, el enfoque de entrada es cualitativo, el diseño es un diseño de teoría fundamentada sistemática en la variable de Strauss y Corbin. Hay varias vertientes de la teoría fundamentada, por lo menos tenemos 5. Esta específicamente es la que hemos elegido seguir, no es arbitraria, ya les voy a decir exactamente a qué responde esta elección. Y la población específica son profesionales de la salud que se desempeñan en ambientes hospitalarios en Estados Unidos y en Colombia, y que tengan relación con procesos de atención derivados de la pandemia del COVID-19. Alguien seguramente estará pensando en este momento, bueno, pero ¿por qué un estudio, digamos, en 2 países distintos, cualitativo? Sabemos que lo cualitativo de alguna manera tiene una especie de resistencia, por decirlo así, a las generalizaciones. ¿Por qué? Bueno, nosotros pensamos que este fenómeno del COVID está siendo, bueno, lo sabemos, pues está siendo transversal a todos, y que los efectos que está dejando sobre la población en general no son efectos, digamos, pues tienen ciertas comunalidades, por decirlo así, ¿sí? Es decir, podemos establecer ciertos elementos comunes, dado que la situación es común para todos, ¿sí? Por esa razón hemos decidido hacerlo de esa manera. Como todo en la investigación cualitativa es flexible, la investigación cualitativa no es rígida, se va transformando y va cogiendo forma también a medida que va avanzando. Esta puede ser una decisión que cambiemos más adelante, pero hasta ahora lo que creemos y lo que hemos visto hasta ahora con los resultados que hemos encontrado es que esas narrativas realmente tienen más en común, tienen más elementos en común que elementos diferenciales. Entonces, esa es la población por ahora. También en investigación cualitativa no nos interesa tanto establecer unos criterios tan estrictos para la población, como en cuantitativa sí, y esto responde a que, bueno, algunos elementos que ya les voy a mostrar a continuación que nos interesa garantizar en la investigación cualitativa para llegar a un producto de calidad al final. Frente a las técnicas de recolección tenemos 3. Tenemos la técnica de fotovoz, tenemos y dos entrevistas a profundidad y semiestructurada. Seguramente las entrevistas de semiestructuradas y a profundidad ya son familiares para ustedes, pero quizá las de fotovoz no tanto. La técnica de fotovoz es una técnica muy interesante, es una técnica que se desarrolló en el contexto de la investigación participativa y que, digamos, combina un poco las técnicas visuales con las técnicas narrativas. En esta técnica específicamente hay muchas basadas en imágenes, pero esta específicamente implica la participación del participante.
Es decir, el participante toma sus propias fotografías, él toma sus propias fotografías, los investigadores damos como unas pautas mínimas, pero el participante toma sus propias fotografías y luego en función de las fotografías que él trae, realizamos una entrevista. Es decir, la fotografía se convierte como en el insumo sobre el cual se va a desarrollar la entrevista. Esta es una técnica relativamente reciente, pues se ha vuelto famosa en los últimos años. Un poco tiene que ver mucho con periodismo también, o se usa como también ahí. Y nosotros pues la hemos querido implementar para este estudio, y las entrevistas a profundidad y semiestructuradas. Primero estamos haciendo las entrevistas a profundidad, y luego iremos con las semiestructuradas. El tiempo de esta investigación realmente no nos hemos trazado un tiempo de un año. Estamos haciendo básicamente es un estudio casi longitudinal, o no, longitudinal en el sentido de que estamos rastreando cómo esas narrativas se van presentando y cómo van cambiando. Este estudio lo empezamos a hacer más o menos a principio de abril, y ya en este momento hemos visto cómo esas narrativas van cambiando, ¿sí? Creemos además que eso va a seguir, ese proceso va a seguir variando, pero no sabemos pues hasta cuándo, así como todos tenemos la incertidumbre sobre esta situación, nosotros también como investigadores la tenemos. El proyecto se ha pensado a un año, pero probablemente pueda extenderse un poco más. Vamos a hacer como técnica de análisis la codificación teórica, siguiendo la ruta de Strauss y Corbin y de la teoría fundamentada en la variante sistemática. Y algo importante que seguramente muchos de ustedes estarán preguntando es, bueno, el tema de lo ético. Esta investigación ya ha sido aprobada por un comité de ético institucional de la Iberoamericana, donde se ha identificado un riesgo mínimo, pero igual, de acuerdo con la resolución 8430 del Ministerio de Salud, ese riesgo mínimo a nosotros también nos implica asumir unos compromisos con los participantes. Esos compromisos van de la mano con lo que se está haciendo también con el INS, con un trabajo conjunto de apoyo psicológico, de acompañamiento psicológico a profesionales de la salud y a cuidadores. Y bueno, un poco eso, me estoy adelantando, pero un poco eso es como lo que va de la mano con este proyecto. Listo. Frente al contexto conceptual, en investigación cualitativa no se habla tanto de marco teórico, sino de un contexto conceptual o de un contexto o de un marco contextual. Pues claramente estamos en el fenómeno del COVID. Tenemos algunos datos interesantes que para nosotros han sido relevantes en esta revisión que hemos hecho. Los estudios que han mostrado hasta ahora pues coinciden en que pues esta pandemia ha agudizado desigualdades, ha mostrado bueno, distintos elementos de orden social, psicosocial que están presentes ahí, quizá en un futuro como sociedad tendremos que revisar. Pero también hay unos estudios interesantes. Este estudio de Gartner en 2015 nos pareció muy interesante porque fue un estudio derivado también del brote de SARS que hubo en el año 2003, igual el estudio de Hong de 2009. Fueron estudios que se desarrollaron a partir de ese brote de 2003. Especialmente el de Hong también, bueno, el de Gartner es un poco más general en términos de que básicamente cataloga esa epidemia del SARS como un tema pues, que generó una catástrofe de salud mental en las personas. Y por otra parte, está el estudio de Hong, que es muy interesante, se lo recomiendo bastante. Lo que hace es un seguimiento longitudinal a varias personas y pacientes específicamente contagiados de SARS en ese momento, y lo que termina concluyendo para 2009, luego de comenzar el seguimiento en 2004, es que el 44% de esos participantes desarrolló síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático. Y muy importante esto, muchos de ellos, sobre todo en personas que no eran pacientes, también pacientes, asociados a temas de duelo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a conectarse también con esta investigación. ¿Qué sabemos sobre este tema también de la muerte y del duelo? Sabemos, por ejemplo, a datos de ayer que para este momento tenemos más de 10.7 millones de personas contagiadas en todo el mundo, ¿sí? La cifra global de decesos, de muertes, va a ser sobre los 517.000 y recuperados de 5.5 millones. Estamos hablando de un montón de gente y todos sabemos que esto no sabemos que pueda aumentar, digamos. Y para Colombia específicamente tenemos estos datos. También, según el último informe del INS de junio 30, y es 2.079 casos positivos, 20 de ellos han fallecido, 44 más personas fueron hospitalizados. Tengo un error en este segundo dato, qué pena con ustedes. 44 más han permanecido hospitalizados y 1.758
eh, recuperados. Este artículo que pongo en la parte superior de la diapositiva sobre el tipo me pareció interesante y creo que puede también dar una luz acerca de cuáles son las motivaciones que a nosotros nos han llevado a plantear esta investigación. Y es el tema de cómo las personas están viviendo la muerte de las personas que se han contagiado y fallecen ante esta situación, pero también cómo los profesionales de la salud están viviendo eso, ¿sí? Acá, digamos que tenemos que reconocer, pero quiero reconocer ante esta pregunta que sería la siguiente: ¿por qué hacer un estudio de teoría fundamentada para explorar las narrativas de profesionales asociadas específicamente a este tema de la conciencia de muerte? ¿Sí? Bueno, la razón es que la teoría fundamentada justamente surge con un estudio muy similar a esto, realizado en 1965 por Gleiser y Strauss, que son las dos personas que de alguna manera proponen esta metodología para la investigación cualitativa. Me parece muy importante poderme detener un poquito en eso. Creo que voy de tiempo, creo que voy un poquito quedado, pero bueno, voy a agilizar un poquito para poderles contar un poco como de qué se trata eso. Antes, ¿qué es la teoría fundamentada? La teoría fundamentada es una metodología de análisis, pero también es una forma de hacer investigación muy propia de la investigación cualitativa, cuyo objetivo fundamental es generar teoría fundamentada en los datos. ¿Sí? Es que el apellido que le falta a la teoría fundamentada sería teoría fundamentada en los datos. Las teorías generadas desde la teoría fundamentada deben estar relacionadas sí o sí y deben emerger de los datos. Es decir, estamos hablando de una metodología cualitativa que prioriza o le da mucha importancia a lo empírico, ¿sí? Al dato empírico. Y no solo eso, ya les voy a mostrar que otras cosas. Esta es una cita de Gleiser, que es uno de los autores que es muy importante en la investigación cualitativa, en la teoría fundamentada. Otra definición, un poco más reciente: la teoría fundamentada tiene 3 elementos básicos. Y estos elementos es interesante que se han ido como generalizando o se han ido apropiando a otros tipos de diseño en investigación cualitativa, porque realmente surgieron acá. Primero es el muestreo teórico, el segundo es la comparación teórica o comparación constante, y la tercera es la codificación teórica, que como ya les mostré hace un momento es la ruta de análisis que vamos a hacer. ¿De qué se tratan? Voy a pasar muy rápido sobre esto también por temas de tiempo. Muestreo teórico es uno de los elementos fundamentales de la teoría fundamentada y de la investigación cualitativa en general. La investigación cualitativa es un poco, a veces, ¿cómo decirlo? No es muy agradable porque no tiene rutas metodológicas tan claras. La teoría fundamentada sí, pero otros diseños no tienen rutas metodológicas tan claras. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, mis estudiantes me preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo sé que ya llegué al resultado que quiero llegar? La respuesta es no sé, o sea, eso no se sabe, depende del problema específico, depende del fenómeno que esté estudiando, y aquí, digamos que lo que uno tiene que alcanzar en investigación cualitativa siempre es profundidad a toda costa. ¿Y cómo cuantifico la profundidad? Pues hay intentos de hacerlo, pero realmente es muy difícil. Entonces, lo que se han diseñado son una serie de estrategias que los investigadores pueden ir implementando para poder hacer una investigación cualitativa rigurosa, ¿sí? Hay una diapositiva que me acabo de dar cuenta que me salté, que estaba mucho más arriba. Yo les voy a pedir perdón porque me voy a volver muy rápido, pero me parece importante poderla mostrar. Qué pena con ustedes. Voy a volver porque me parece importante. Yo estoy hablando de investigación cualitativa y no les he dicho, pues, qué es lo que entiendo por investigación cualitativa. Perdón, un segundito, es que esa diapositiva se me pasó. Acá debe estar. Acá. Esto me interesa mucho resaltarlo. ¿Qué es y qué no es la investigación cualitativa? Lo digo porque quizá habrá muchas personas que de pronto no estén tan familiarizadas con ello. La investigación cualitativa le da prelación a lo particular por encima de lo que sea generalizado. La investigación cualitativa no le interesa hacer generalizaciones, quizá al modelo tradicional de ciencia sí, más cuantitativa y más positivista quizás sí, pero a la investigación cualitativa no le interesa eso, ni siquiera en sus vertientes pospositivistas, que también las hay. Eso es lo primero, se le da una prelación a lo particular. La investigación cualitativa le va a interesar explorar o profundizar en el caso puntual, lograr un nivel de profundidad bastante, digamos, importante y lograr conocer ese fenómeno lo más que se pueda, ¿sí?
Por otro lado, la investigación cualitativa también busca construir conocimiento, pero incorporando los saberes de las personas y incorporando las voces de las personas y cómo ellos ven el mundo desde sus propios ojos. Ahí aparece el principal problema de la investigación cualitativa y es el que siempre ve uno como en los manuales y casi siempre emiten los críticos, pero que es un problema ya un poquito gastado, y es el problema del sesgo. La investigación cualitativa, ese es el principal problema que tiene la investigación cualitativa, no lo vamos a poner en duda, pero lo que también hay que decir es que tenemos en este momento un montón de estrategias para poder controlar ese sesgo y lo que debemos hacer es emplearlas, utilizarlas. La teoría fundamental es muy estricta con eso y exige que uno implemente esos criterios para garantizar calidad, pues como un elemento que básicamente no se puede negociar. Y finalmente, y esto me parecía importante, por esto me devolví sobre todo, la investigación cualitativa no aspira al mismo estatus de ciencia que la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa, al menos en su vertiente contemporánea, creo yo, se asume como digamos, una forma de producir conocimiento científico, ¿sí? Entendiendo por científico todo aquello que sea recolectado y a lo que se llegue de manera rigurosa, sistemática y donde los procesos y la evidencia sea, digamos, expuesta con claridad, ¿sí? Entonces, claro, la investigación cualitativa es flexible, los diseños son flexibles, uno tiene que ir tomando decisiones a medida que vaya avanzando la investigación, pero eso no significa que tengamos que caer en el sesgo subjetivo ni en el relativismo, al menos desde mi punto de vista, y es la idea que yo siempre trato de venderle a mis estudiantes, es que se puede hacer investigación cualitativa de carácter científico, rigurosamente, ¿sí? Entonces, ahí hay una discusión epistemológica seguramente, muchas personas la estarán pensando en este momento, pero digamos me interesaba como decir eso antes de continuar. Listo, les pido disculpas pues por haberme pegado ese salto tan grande. Volvemos acá. Entonces, ¿por qué me parecía importante devolverme? Porque el muestreo teórico, la comparación constante, son estrategias específicas para poder garantizar esa rigurosidad. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Bueno, ya lo estábamos diciendo ahorita. Muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar, personas, lugares, momentos, según el potencial que puedan tener para la profundidad de la investigación. Por esa razón es que a nosotros no nos interesa tanto definir una muestra poblacional tan estricta desde el principio, porque sabemos que eso puede cambiar. Dependiendo de lo que vaya emergiendo, los investigadores nos podemos ir trazando un objetivo de decir, de pronto esta persona, este participante, no lo concebíamos inicialmente como algo importante, pero en este momento sí ya lo es. A eso se refiere el muestreo teórico. Es un conjunto de decisiones que los investigadores van tomando a medida que va avanzando la investigación, de ahí la idea de la flexibilidad, para garantizar la profundidad de los resultados. Luego está la saturación, que es algo que hay que buscar, ¿sí? Pero que es difícil de lograr, y es, digamos, en ese momento cuando uno dice, listo, todos los datos que estoy recolectando me están llevando a lo mismo, es decir, ya puedo dejar de recolectar datos. ¿Esto qué significa? Y acá estoy diciendo algo muy importante para la investigación cualitativa. Acá no se sabe cuántas veces hay que ir a recolectar datos. Puede ser una, puede ser dos, puede ser 20, no se sabe. Si decimos que es la profundidad el criterio principal, pues no podemos poner un mínimo o un máximo, ¿sí? Eso dependerá de muchas cosas. Y por otra parte, y finalmente, está la comparación constante. En la teoría fundamentada, todo tiene que ser comparado con todo. Lo que dice un investigador con lo que dice otro, lo que se encontró en la primera fase con lo que se encontró en la segunda, en la tercera, en la cuarta, lo que sea. Y les voy a mostrar un pequeño esquemita para ilustrar eso. Este es un esquema que a mí me parece muy interesante. Muestra claramente lo que es la diferencia entre el proceso más estructurado, que estaría en la parte de arriba. Este es un gráfico de Flick, que sería más familiar a la investigación cuantitativa, y por otra parte estaría un modelo más flexible que tendría que ver con lo que se hace en la investigación cualitativa. Y fíjense ustedes cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, un caso particular. Vamos a ver si me funciona acá el puntero. Acá está. Tenemos un caso particular, esto lo podríamos llamar una fase de recogida de datos, ¿sí? Un caso particular, lo podemos entender como grupo, participantes, ¿sí? Se recogen datos, se analizan y luego, ¿qué se hace? Se reorganizan los protocolos de recolección y se va a hacer una segunda recogida de datos que será con este segundo caso, ¿sí? Cuando ya tenemos esta segunda fase, ahí ya podemos entrar a comparar, ¿sí? Y cuando estamos haciendo todo esto, estamos manejando el muestreo teórico. Estoy pasando muy rápido sobre esto, pero es como para tener un contexto. Y esto lo hacemos cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario para lograr tener una teoría sólida
y una teoría que al final diga algo interesante, ¿sí? Por eso se plantea como en una lógica circular, ¿sí? No sabemos cuántas veces haya que ir al terreno, no sabemos cuántos participantes haya que tener, lo único que sabemos es que tenemos que lograr profundidad de los resultados. Acá hay otro gráfico que también ilustra un poco también lo que vengo diciendo. Habría una primera fase acá, por ejemplo, de recolección, que sería esta. Esto se recolectan unos datos, luego se analizan, luego se reestructuran protocolos, eso es lo que se hace acá, se sacan unas primeras categorías, ¿y qué se hace después de eso? Se vuelve a ir al campo, ¿sí? Volvemos a ir a hacer nuevas entrevistas. Las analizamos, sacamos nuevas categorías, miramos si las anteriores se mantienen, seguimos miramos a ver si emergen nuevas, ¿y qué hacemos después? Volvemos a ir al terreno. Y así hasta que podamos llegar a la saturación, que como les decía, es lo que uno busca, pero que es algo bastante difícil de lograr. Y la estrategia de análisis puntual de la investigación cualitativa, de la teoría fundamentada, o la más famosa, es esta, la codificación teórica. El modelo tradicional de la variante sistemática de Strauss y Corbin tiene 3 fases: codificación abierta, codificación selectiva. Es transversal a todo este proceso el manejo del muestreo teórico, que ya les dije hace un momento, es el conjunto de decisiones que uno como investigador va tomando para poder garantizar profundidad. Triangulación, que es otra estrategia fundamental para garantizar calidad en la investigación, para controlar el sesgo. En nuestra investigación, pues vamos a hacer, el grupo de Estados Unidos hace un ejercicio, nosotros hacemos nuestro ejercicio, luego nos reunimos, comparamos, auditamos lo que cada uno haya encontrado, todavía no encontramos comunalidades ahí, volvemos al terreno, volvemos a recolectar, volvemos a hacernos auditoría, y en un punto más adelante, cuando creamos que las categorías que están surgiendo empiezan a volverse densas, que es el término que se usa en teoría fundamentada, pues empezamos a construir posibles interpretaciones, ¿sí? Y la comparación constante también es un elemento común a todos. Entonces, finalmente, y estas serían algunas de las estrategias: triangulación, validación comunicativa. Esta de la validación comunicativa es muy importante porque la investigación cualitativa es participativa y, digamos, apunta a la participación cada vez más. Y el resto de estrategias más tradicionales, la auditoría, la triangulación, seguimiento entre miembros, etc. Listo. ¿Por qué, además, ya con esto me acerco a la última parte de esta exposición? ¿Por qué queremos hacer este estudio sobre la conciencia de muerte? Como les decía al principio, este estudio, digamos, busca hacer una especie de réplica, y lo pongo entre comillas porque ustedes saben que en la investigación cualitativa no se busca replicar resultados que se hayan encontrado en otras investigaciones, pero sí, digamos que réplica, pues se puede usar en el sentido de que queremos hacer un estudio similar al que hizo Gleiser y Strauss en el 65. Ellos hicieron este estudio, publicaron este libro, y fue un éxito total. Y posteriormente, en el 67, publicaron otro, donde específicamente demarcan toda la ruta de la teoría fundamentada. Digamos que en el primer libro fue más los resultados de su investigación, en el segundo ya fue como la metodología que implementaron, y dieron origen a una corriente muy fuerte de investigación en sociología y en psicología. Esta es una cita de PsycInfo, por ejemplo, del 2016, que me parece interesante, donde se reconoce pues la importancia de la teoría fundamentada, y específicamente de este libro, o de la propuesta de este libro, cuando se trata de temas como la muerte en hospitales, o incluso a la hora de abordar problemas éticos derivados del tema de la muerte, eutanasia, suicidio asistido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Una especie de réplica de este estudio, ya aclaré a qué me refiero con réplica, de este estudio del 65, pero en esta época. Esta época lo que nosotros vemos es que es muy novedosa en muchas cosas, y que también, pues, de alguna manera nos debería servir para, pues, podernos pensar muchas cosas también a futuro acerca de la intervención, de cómo funcionan nuestros sistemas de salud, y de cómo afrontar esta situación que está tan incierta todavía a este punto, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este estudio. Ese fue el propósito también de este estudio en el 65. Acá hay una cita de ellos textual. El objetivo del libro fue exponer una teoría sobre la influencia de la conciencia de muerte en la interacción con pacientes moribundos, que permita contribuir a crear una atención al final de la vida más racional y compasiva. El libro de Gleiser y Strauss está lleno de ejemplos en diferentes zonas de los hospitales, de los 6 hospitales en los que ellos estuvieron durante 7 años que duró esta investigación. Durante esos 7 años ellos hicieron observaciones, hicieron entrevistas a muchas personas del sistema, o de la institución, de las instituciones hospitalarias,
que iban desde las personas de los servicios de seguridad hasta los médicos especialistas o las personas con altos rangos ya más organizacionales, si se quiere, o ejecutivos. Y a partir de eso sacaron esta investigación. Lo que ellos terminaron concluyendo es que el tipo de conciencia tiene un efecto sobre la interacción que tienen los profesionales con el paciente. Y tienen varios ejemplos. Si, por ejemplo, hay uno que recuerdo, es el de la enfermera, por ejemplo, con un paciente que, digamos, terminal. La actitud que asume es lo que ellos encontraron, como lo llamaron, una especie de conciencia abierta. Cuando hay conciencia abierta sobre la posibilidad de la muerte, la actitud del profesional cambia completamente frente a los cuidados de la persona. Pero si es una conciencia cerrada, es decir, donde, por ejemplo, el que sabe solamente es el profesional, pero el paciente no lo sabe, cambian completamente también las formas de interacción entre ellos. Esto también se trasladó a las actitudes de la familia, a las actitudes del personal también, digamos, del instituto, del hospital, y esto en últimas termina generando unos efectos bastante importantes en esa interacción. Yo pues estoy tratando de resumir un libro en 2 minutos, pero básicamente las categorías centrales sobre los tipos de conciencia fueron estas: conciencia cerrada, sospechosa, engaño, engaño mutuo y conciencia. Y de ahí, digamos, basándonos en esto es que hemos querido hacer este estudio. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, tiene que ver con elementos más contextuales de cómo funciona la teoría fundamentada. Esto es lo que les decía hace un momento. Lo que uno busca hacer en la comparación constante cuando empieza a generar categorías es empezar a generar procesos de comparación entre categorías, entre investigadores, ¿sí? De modo que las conclusiones a las que se lleguen sean conclusiones que sean muy consensuadas, que ya sean de alguna manera auditado a la luz de varias estrategias de calidad, y que uno pueda terminar diciendo, mire, si esta es una categoría importante del fenómeno y no la estoy viendo, no la estoy proponiendo yo como investigador porque quiera, sino que es inherente al fenómeno. ¿Qué resultados tenemos de esta investigación? Como les digo, está comenzando apenas, es un bebé, o sea, tiene 2 meses, hasta ahora estamos recolectando datos, pero pues ya tenemos algunas cosas. Como les decía, tenemos la técnica que estamos implementando, es la técnica de fotovoz. Solamente les voy a presentar 3 relatos, no tenemos categorías todavía. En la investigación cualitativa, en la teoría fundamentada, se busca generar las categorías o llegar a esas categorías que son las más importantes, que centralizan los significados centrales asociados a la propuesta de investigación, así como en la anterior investigación de Glaser y Strauss, ellos llegaron a esas categorías. Nosotros queremos ver a cuáles llegamos. No es una investigación comprobatoria, no queremos ver esas mismas categorías acá, simplemente queremos ver qué surge. Y tenemos he traído solamente 3 fotografías para contárselas a ustedes. Tenemos esta y hay una cita, bueno, hay unas citas que he traído que espero no sean muy fuertes, pero bueno, el tema en sí mismo es fuerte. Y dice esto una de las personas que participan en esta fotografía. Realmente esto para mí ha sido tenaz. El agotamiento físico y psicológico es bastante. Como que a veces me pregunto por qué elegí esta profesión, es que la gente y las instituciones no ayudan. Entonces, vamos, este es, como pueden ustedes ver, es una persona que trabaja en una ambulancia. Y aparecen, o hasta ahora ha aparecido mucho en los sentires, en estas narrativas, pues elementos asociados al orden institucional, a cómo están, digamos, las condiciones laborales. Todavía no tenemos tanta información o información tan robusta como para concluir algo, pero sí estamos encontrando que ese es un elemento que está atravesando las narrativas de todas las personas. Es que obviamente todos vemos noticias, todos nos damos cuenta de un poco cuál es la situación de los profesionales de la salud en esta época y cómo esta crisis ha dejado entrever muchas cosas que quizá es pertinente revisar. Esta es una primera fotografía. Nosotros, como les decía, los resultados que les estoy mostrando solamente son de fotovoz y de entrevista, pero todavía no hemos pasado a otras fases posteriores, pero pues ya tenemos algo de material. Esta es una segunda imagen que me pareció pues un poco fuerte también. Si ustedes se fijan en la actitud, pues digamos en la postura corporal de la persona frente a la camilla y al paciente, pues es bastante interesante. Y esta persona decía, los primeros pacientes fallecidos fue muy impactante tener que dejarlos en bolsas negras. Además, no vuelven a tener contacto con ningún familiar.
en la narrativa de esta persona, de este participante, va avanzando y va diciendo pues que con el tiempo un poco esta actitud ha venido cambiando, un poco por una especie como de naturalización que se está empezando a dar frente a los casos, pero también con un poco pensando como en respuestas de supervivencia y de afrontamiento psicológico, que eso también es interesante, ¿no? Es decir, conmoverse frente a cada caso quizá no resulta ser una estrategia para afrontar esta situación tan adecuada, entonces empiezan a desarrollar otro tipo de estrategias. Y la última fotografía que quisiera compartirles es esta, y nos dice esta participante: nos han dejado un celular por el cual damos información a los familiares y les realizamos videollamadas para que los vean y hablen con ellos. Cuando mueren tienen el derecho a ver el cuerpo, pero por videollamada. Entonces, creo que con esta diapositiva termino. Lo que he tratado de traer es solamente un abrebocas de lo que tenemos. Como bien decía en la diapositiva anterior, son resultados parciales. Y bueno, la invitación a que quizá se enteren un poco más, o que si quieren participar en esta investigación, pues está abierta. Probablemente también tendremos, digamos, esta investigación incorporará a otros profesionales. La Universidad Nacional es probable que también entre, digamos, un poco más formalmente a participar acá. Y de nuevo, la invitación está abierta para quien esté interesado en participar o para quien simplemente tenga interés por ver en qué va esto. Y nada, con eso terminaría. Muchísimas gracias a todos ustedes, a las 36 personas que están conectadas. Y bueno, María Luisa y a la propia María Fernanda Lara también por la invitación. Bueno, profesor Bejarano, muchas gracias. Definitivamente un tema interesante y pertinente para este momento. Creo que bien lo explicó en la presentación, al comienzo de la presentación. Es uno de los temas dolorosos que todos preferimos dejar como atrás y pasar de lado, pero definitivamente todas las profesiones del área de la salud tenemos que enfrentarlo y, como bien lo dijo, los miedos del profesional, los miedos de la familia, pues en algún momento tendremos que ponerlos a dialogar, y qué mejor manera que con esta forma de narrativa que ustedes están investigando. Entonces, vamos a dar paso a dos preguntas que tenemos. Floralba Torres nos dice: muy interesante que la investigación cualitativa se aplique al fenómeno COVID en contexto. ¿Cómo evitar que los investigadores y la comunidad se vean amenazados por los intereses de tipo político que amenazan los intereses de terratenientes y negociantes de la salud? Bueno, creo que esa pregunta es muy difícil de responder. Yo lo que pienso también es que la investigación cualitativa, por ese énfasis que hace en el participante, en lo sentido, en lo narrado, digamos que puede como un poco abstraerse hasta cierto punto de esas lógicas que efectivamente pues están ahí y no podemos pues digamos que obviarlas. Yo pienso que hay un elemento que es muy importante para la investigación cualitativa, que es la reflexividad. Creswell, por ejemplo, habla de la reflexividad como un elemento central para la formación del investigador cualitativo. El investigador cualitativo debe cultivar su reflexividad, es decir, todo el tiempo debe estar reflexionando sobre si lo que está viendo es, digamos, objetivo, es decir, es propio del fenómeno o es algo que yo estoy queriendo ver, es decir, si ahí están participando mi sesgo o realmente la cuestión es así. La reflexividad también involucra que el investigador reflexione sobre cuáles son todos esos aspectos que lo están permeando a él y que pueden de alguna manera afectar su juicio, y él debe tomar conciencia. Digamos que está en la obligación ética, desde el punto de vista de la ética cualitativa, de tomar conciencia sobre todos esos elementos críticos y saberlos poner de alguna manera como en suspenderlos, ¿sí? De modo que no vayan a interferir en la investigación. Sí, o sea, no hacemos nada, diría yo, si implementamos todas las estrategias para controlar el sesgo personal, pero nos dejamos llevar por un sesgo más
de otro tipo. Entonces creo que la reflexividad, que es un concepto muy importante para la investigación cualitativa, serviría también para ese aspecto. Muy bien, profesor, muchas gracias. Y Pilar García Villamarín nos pregunta, ¿las entrevistas de qué manera las están haciendo? ¿El Fotovoz presencialmente? No, todo eso, muchas gracias también por esa pregunta, porque no lo dije, todo esto se está haciendo virtualmente y por eso también elegimos la técnica de fotovoz. En la investigación de Corbin y Strauss original, la observación fue un elemento fundamental para ellos. Poder hacer observación in situ, ellos hicieron observaciones de todo tipo, desde sentarse en una sala de espera a ver cómo era la dinámica de una sala de urgencias, hasta sentarse en una cámara de Excel detrás de un vidrio para ver cómo es que se le da una noticia a un familiar acerca de la muerte de un paciente. La observación para ellos fue un elemento fundamental, pero para nosotros ese elemento pues no lo podemos, en este momento no lo podemos garantizar. Eso además complejizaría o complejiza mucho más el tema de lo ético en la investigación, entonces por esa razón se ha decidido hacer los medios, todo por medios virtuales, y además por esa razón también hemos querido hacerlo con la fotovoz. ¿Qué es lo interesante de la fotovoz? Que esta es una técnica muy interesante, y es que eh, eh, le da un grado de participación también al profesional, y nosotros nos hemos encontrado con narrativas de este tipo, que el profesional nos dice, mire, esto me sirve para hablar porque yo no puedo hablar de esto en mi casa porque no quiero asustar a mi familia, no puedo hablar en el trabajo porque también hay ciertas limitaciones, entonces terminan acumulándose muchas cosas que no encuentran una salida. Y en psicología sabemos muy bien que las cosas que no se les da salida pues se terminan acumulando y por ahí después pueden generar reacciones no deseadas. Entonces también con estas entrevistas, así sea virtual, así sea virtualmente como las estamos haciendo, también lo que hemos empezado a identificar es como el efecto terapéutico de la narrativa. Las narrativas tienen un efecto de por sí, per se, por el solo hecho de hablar. El psicoanálisis ha explorado muchísimo eso, ¿no? El hecho de hablar ya genera algo también en la persona. Entonces, lo que hemos encontrado con esta metodología de fotovoz, por ejemplo, nos reunimos con la persona, ella trae sus fotos, nos encontramos por Google Meet, así como en este momento, nos comparte todas las fotos y nosotros le vamos preguntando, bueno, ¿y esta por qué? ¿Esta por qué la tomaste? ¿Esta por qué la tomaste? ¿Qué estabas pensando en esto? Y empezamos a construir la narrativa a partir de ese insumo, que es la imagen, ¿sí? Y ha sido interesante porque la persona se siente muy comprometida porque es su fotografía. Sería muy distinto si yo tomo la fotografía como investigador y se la muestro. Ya es muy distinto, también es una técnica cualitativa, pero no hemos querido optar por esa. Optamos por esta para que la persona misma hable de lo que ella captó y ella misma se compromete con el proceso de investigación de alguna manera y por ahí estamos generando también un efecto como de, pues, de lo narrativo por ahí en sí mismo. No sé si respondí bien ahí o me fui por otro lado. Sí, sí, respondió, profe. Sí. Ah, bueno. Y tenemos una última pregunta de Diego Sebastián Guzmán, quien dice, yo siento curiosidad particularmente sobre los resultados que surgen a nivel de la vida cotidiana, siendo profesionales de la salud y estando vinculados a tratamiento del COVID. ¿Cómo influye, en caso de hacerlo en la cotidianidad del profesional, su ejercicio en cuanto al COVID? No, pues a ver, no sé, pero sí es un poquito fuerte, o sea, ¿cómo decirlo? Pues, eh, Sebastián toca ahí un punto como clave. Pues, o sea, hay personas, por ejemplo, que participaron en esta investigación que ya no están, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, para los investigadores es fuerte también. Pues yo lo que trato de pensar es pues que esto va a pasar, que esto tiene su función, digamos, eh, y que bueno, pues que quizás servirá más adelante también bueno, para otras cosas, eh, pero sí, en ese sentido, digamos, también podría invocar la reflexividad de la investigación cualitativa, de que pues uno como investigador tiene que estar también revisando cosas, eh, no sé, esas cargas que van quedando también por ahí y que no vayan a afectar tanto pues el proceso ni de análisis ni en sí mismo del desarrollo, ¿no? A veces pues quisiera uno pues poder hacer
más, sí, poder, no sé, estar ahí, pero pues sí es difícil, un poco. Comparto con el profesor que el reto es grande para la investigación y para los mismos profesionales de la salud e incluso para los familiares de las personas enfermas por la COVID. Y en ese sentido, ahí hay un mito que tenemos que derribar, creo yo, profesor, y es eso, la conciencia de la muerte. Lo hemos hablado, pero siempre muy lejano y nunca nos Ujú. habíamos encarado tan fuerte y tan realmente con ella. Entonces, definitivamente desde la academia, creo que todos tenemos ahí ese reto de ir asimilando y de ir enfrentando y dando herramientas para que no nos golpee tan duro como profesionales y poder ayudar también a la aceptación por parte de los familiares de los que fallecen. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos acá una pregunta de Laura Cecilia Piñeros que dice, ¿cómo se aseguran de la veracidad de las fotos, profesor? Bueno, pues nosotros damos como unas pautas técnicas, por decirlo así. Eh, digamos, no estamos trabajando con selfie, le damos como unas indicaciones más generales acerca de posicionamiento, de que ojalá se pueda ubicar eh, un plano en el espacio pues, que no comprometa, digamos, no vaya a revelar imágenes delicadas, muy delicadas. Eh, y lo que tratamos es como de darle unos lineamientos técnicos muy generales, ¿sí? Aprovechamos que los celulares se han vuelto pues un accesorio pues básicamente inherente casi a la vida de todas las personas y que casi todos pues lo sabemos usar. Entonces, lo que tratamos es como de dar unas indicaciones técnicas muy básicas. Hasta ahora pues digamos que también, o sea, como la pregunta por si la foto si es real o no, o si es un montaje o no, digamos que pues digamos, no la hemos considerado como tan importante porque hemos visto, digamos, que con la relación con los participantes ha fluido bastante bien. Y pues obviamente, digamos, a la hora de hacer el contacto con la población, pues tratamos de pues que se entienda un poco también la seriedad del proyecto y la pertinencia y buscamos que las personas pues se comprometan también con la investigación, ¿sí? Vamos que nadie está obteniendo acá ningún tipo de reconocimiento económico ni de nada de eso, entonces pues todo lo hacemos invocando, digamos, la responsabilidad social de la ciencia, de las disciplinas y de nuestras profesiones. Y pienso que apelando a esos argumentos, pues hasta ahora no hemos tenido dificultad con ese tema de las fotografías. Bien, profesor. Y ya, además de todos los comentarios de agradecimientos, felicitaciones y de resaltar lo interesante de la investigación, cerramos con esta pregunta de Laura Alejandra que nos dice, está muy interesante y es posible hacer parte del proyecto. Ay, perdóname que se me cortó un segundito la parte lo último que me... Ah, bueno, la pregunta es de Laura Alejandra, ¿es posible hacer parte del proyecto? Ah, bueno, bueno, el proyecto, como digo, efectivamente está en curso. Eh, claro, habría que ver esta participación en términos de qué sería, pero sí, nosotros digamos que tenemos abiertas las puertas a la participación, pues por temas del comité de ética y de todas las cuestiones pues, normativas que nos están atravesando en este momento. Las rutas se están complicando un poco más en términos, por decirlo así, de lo burocrático, pero claro, las puertas están súper abiertas. Justamente esta articulación que queremos hacer con uno de los grupos de investigación de psicología de la Nacional es para poder también entrar, digamos, más formalmente desde la Universidad Nacional, porque este es un proyecto que no sé si lo dije, pero yo lo he organizado desde el otro lugar en el que trabajo, pero la idea es podernos involucrar también con la Nacional. Yo tengo como una, pues creo que eso se va a materializar, espero que así sea, y si así es, pues desde luego que las puertas están súper abiertas. Si quieres, yo puedo dejar mi correo o no sé cómo puedo hacer.
Lo escribo en el Profesor, chat. sí, por ¿Sí? favor. Sí, Listo. escriba el correo y mientras lo va escribiendo le voy a leer la pregunta que nos hace la profesora Gladys Alfonso y nos Listo. dice, su investigación en sí puede ser terapéutica para el participante al poder expresar sus pensamientos. ¿Ustedes tienen eso previsto o lo cualifican de alguna manera? Sí, nosotros, digamos, sabemos que la narrativa tiene ese poder de alguna manera, en que puede resultar terapéutica en algún punto. Como esto es parte de un proyecto más grande, yo también porque no tengo la competencia profesional, es decir, yo no, yo he sido formado, yo me he formado en investigación, pero yo no me he formado en práctica clínica, pero una de las coinvestigadoras, por ejemplo, que es Ángela Polanco, y quien está trabajando en este momento con el INSI, ellos están trabajando esa parte específicamente, ¿sí? Vamos que ellos como tienen un poco más, pues, tienen la experticia clínica y tienen la licencia y demás para poderlo hacer, se está trabajando más directamente ese tema, digamos, el efecto terapéutico derivado de este ejercicio. Y claro, como es longitudinal, nosotros con los participantes establecemos una relación pues no de confianza, pero sí de una comunicación más o menos constante, así no sea bajo el contexto de la investigación. Es decir, nosotros con todas las personas que participan procuramos que quede claro que nosotros estamos también para prestar un servicio, el que sea, si sea solamente de escucha, y así los participantes creo que lo han entendido. Esta parte, digamos, para específicamente esta fase que yo estoy trabajando, yo no voy a encargar de digamos, esos efectos terapéuticos derivados de ahí, pero sí se están considerando en la otra línea del proyecto de la que hablé al principio sobre calidad de vida y bienestar psicológico. Perfecto, profesor, muchas gracias. Por favor, que si nos regala el correo Ah, sí, 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 en sí. el chat. Y mientras tanto, les voy recordando a la audiencia que el programa entró en su segunda temporada y por lo tanto hubo un cambio, un ajuste en el horario. Vamos a tener las sesiones entre semana a las 6 de la tarde y los fines de semana, sábado y domingo, a las 11 de la mañana, con receso el día festivo. Entonces, los invitamos a todos a que nos acompañen. Recuerden que acá estamos abordando temas de la mano de los expertos, por lo tanto, sabemos que es una información objetiva, clara y oportuna. Y ya pues no me queda más que reiterarle al profesor Bejarano los agradecimientos, las felicitaciones por parte de los participantes y también extenderle la invitación para cuando ya tengamos un avance de la investigación, porque nos dejó un abrebocas bastante importante. Con mucho Profesor, gusto. Con mucho muchísimas gusto. Y gracias. muchas gracias a ustedes también por la invitación, por este espacio de nuevo tan valioso, por estar ahí en estos tiempos y a todos ustedes por sus preguntas, sus comentarios. Ahí dejé ya el correo por si cualquier cosa. Y nada, muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Les recuerdo a todos que la videoconferencia queda alojada en el canal YouTube de la Facultad de Medicina para que la puedan repasar y al profesor le estaré enviando directamente el link para que la tenga. Muchas Profesor, gracias. muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a todos les deseo una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego.